Corintios y vamos a estar en el capítulo 8. Quizás muchos de ustedes identifican esta porción por el versículo 9, un versículo conocido, lo vamos a leer en un momento, pero quiero que leamos, hermanos, esta mañana todo el capítulo 8. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Si ya lo tienen ahí, les pido que se pongan en pie. Vamos a hacer la lectura. Segunda a los Corintios, capítulo 8. Así dice la palabra de Dios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad, pues, para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres el amo, el dueño, el creador, el sustentador de nuestra vida. Y porque nos has querido bendecir, Señor, con muchas cosas a lo largo de nuestra vida. Te pido, Padre, que esta mañana podamos contemplar esa relación que hay entre tu evangelio y nuestras ofrendas. Ayúdanos, Señor. Sabemos que hay mucha distorsión en este mundo acerca del tema del dinero, pero sabemos también, Padre, que tu palabra es suficiente y nos enseña cómo utilizar los recursos para tu gloria.
Queremos ser instruidos por ti, Señor. No dejes que nos llevemos por esta cultura, por la avaricia o por ese falso mensaje de la prosperidad. Ayúdanos, Señor, que tu Santo Espíritu, como dice tu palabra, nos guíe a esa tierra de rectitud y nos enseñe a hacer tu voluntad también en cuanto a esto. Pedimos de tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, no son pocas las veces, y quizá muchos de ustedes podrán unirse a esto, que he escuchado a un cristiano en México hablar de sus malas experiencias antes de llegar a conocer el Evangelio. Frecuentemente, muchas de esas historias, cuando se trata de personas que asistían a una supuesta iglesia o se reunían con algunos supuestos cristianos, tienen una cosa en común. Sus líderes buscaban enriquecerse. ¿Cómo es que se ve esto? Se ven falsos maestros que prometen prosperidad en los negocios a cambio de ofrendas más jugosas. Se ven constantes amenazas de maldiciones divinas sobre los que dan poco dinero. Utilizando textos como Malaquías, capítulo 3, malditos sois con toda maldición. Se ve en una insistencia en los diezmos y versículos malinterpretados. Se ven líderes que favorecen en su trato a los más adinerados en la congregación y menosprecian a los pobres, que incluso no dejarían que alguien con un vestido andrajoso entrara en su congregación. Se ve en lujos y despilfarros por parte de los líderes y su familia, joyas, carros, viajes al extranjero y ropa de diseñador. Todo eso, hermanos, es lo que representa el llamado, vamos a ponerlo entre comillas, porque no es un evangelio de la prosperidad. Quizá una novedad en nuestro tiempo, pero un espíritu, hermanos, que encontramos desde la iglesia primitiva. Hombres que parecía que buscaban las cosas de Dios, pero su propósito en realidad era la ganancia, el dinero, lo que podían sacar de otras personas. Esta es una realidad que como verdaderos creyentes debería indignarnos profundamente. Que haya personas que estén traficando con nuestra fe, con la fe cristiana, y haciéndolo en el nombre del Señor Jesucristo. Pero además hay que reconocer, es una realidad que tiene el potencial de lastimar y endurecer a las personas que pasaron por estos movimientos. Ahora, no me malinterpreten, hermanos. Hay personas que pasan por esos movimientos y aunque están siendo lastimadas, su motivación en ese momento es la codicia. Y por eso les gusta ese mensaje. Si tú das, Dios te va a dar más. Entonces las personas dicen, pues yo quiero más. Me gusta ese Dios que me están predicando. ¿Y qué hacen las personas? Dan más. Al final, por supuesto, terminan defraudadas, terminan decepcionadas. ¿Y qué es lo que pasa cuando una persona sale de esa situación? Se libera de un pesado yugo, se goza de que Dios lo haya librado de un engañador. Pero si no es cuidadoso, puede caer en otro extremo. Y solemos responder así, hermanos. Podemos estar de un lado y de repente entendemos algo y nos vamos hasta el otro extremo. Y olvidar así que la Biblia enseña mucho acerca del dinero y como consecuencia descuidar su deber de ofrendar. En otras palabras, déjenme ponerlo así, creo que podemos decir que hay al menos dos extremos en los que podemos caer cuando se trata del deber de ofrendar. Por un lado, la desobediencia, una indiferencia total o negar que es un deber y decir, ya no estamos bajo la ley,
Yo no encuentro un mandamiento así en las Escrituras, aunque vamos a ver que sí los hay, pero vamos a suponer el caso, que alguien diga eso. Esto se corresponde al antinomianismo. Negar, hermanos, que Dios tiene una prerrogativa para decirme lo que tengo que hacer. O quizá aceptar que Dios tiene el derecho a decirme lo que tengo que hacer, excepto cuando se trata de mi bolsillo. Hay muchas personas que estarían dispuestas a llegar muy lejos, a hacer muchas cosas, siempre y cuando no se trate del dinero. ¿Cuál sería el otro extremo? El extremo opuesto a esa desobediencia, a esa indiferencia o a negar que exista un deber así. El extremo opuesto, hermanos, sería una obediencia legal y se corresponde al legalismo. Pensar que por medio de nuestras ofrendas estamos alcanzando un favor de parte de Dios. Y pensar que si no estamos ofrendando de una manera correcta, entonces estamos condenados. Así se vería el otro extremo. Y en un sentido es lo que experimentan las personas que llegan a movimientos que anuncian un mensaje de prosperidad. Personas que empiezan a decir como que algo no anda bien aquí, empiezan a notar algunas cosas y de repente se dan cuenta que el mensaje en realidad es: si no das, estás condenado. La Biblia no habla en esos términos, hermanos. Y lo vamos a ver aquí. Vamos a ver que el motivo con el que Pablo quiere encender los corazones de los creyentes viene o proviene ¿de dónde? De la cruz de Cristo, del Evangelio. La respuesta, hermanos, entonces no está en medio de los dos extremos, no está en ser mitad desobediente y ser mitad legalista. Imagínense cómo sería eso. La respuesta correcta se ubica en un nivel diferente y la podemos llamar obediencia evangélica. Es obediencia, sí, pero necesita un adjetivo especial. ¿Y a qué se refiere ese adjetivo especial? Al Evangelio. Es una obediencia que fluye del Evangelio, cuyo fundamento, cuyo motivo se halla en Cristo y en su obra. Una obediencia que se da con una actitud voluntaria, con una actitud generosa, con una actitud alegre. Y eso es gran parte de lo que quiero demostrar esta mañana. Que el apóstol Pablo, al recomendar a los corintios este propósito que ellos mismos habían hecho, dice desde el año pasado, de dar ofrendas a los cristianos pobres en Jerusalén, el motivo, el fundamento de eso va a ser el Evangelio. Por eso he titulado esta predicación El motivo de la generosidad. Y vamos a encontrar que ese motivo está en el Evangelio. Y si queremos entender, hermanos, ¿cómo debería verse nuestra ofrenda? La primera pregunta no es: hermano, estas son mis cuentas, ¿cuánto debería de dar? Esa no es la manera. La pregunta no es: hermano, hermana, ¿cuánto deberías de dar? La pregunta es: ¿qué nos enseña el Evangelio acerca de esto? ¿Qué relación tiene la cruz de Cristo? ¿Qué relación tiene la humillación de Cristo con la forma en que pensamos utilizar nuestros recursos? ¿Qué debería producir el Evangelio de Cristo en mi corazón al ver la actitud del Señor, que es libre, que es generosa, que es alegre, que es voluntaria al momento de dar? Es mi deseo, pues, que la exposición de este capítulo y el capítulo 9 de esta carta sirvan para nuestra instrucción en cómo debemos pensar en las ofrendas. Algo de lo que, si somos sinceros, la mayoría de nosotros podríamos confesar que es algo en lo que adolecemos. Creo, hermanos, que no hemos escuchado o no hemos tenido mucha instrucción acerca de esto. Y es cierto que es un tema en el que tenemos que tener cuidado. Vamos a ver cómo Pablo procede con cierto cuidado. Pablo les va a decir en el versículo 8, no hablo como quien manda. Pero al mismo tiempo, hermanos, presentándoles el Evangelio, los incita a este deber.
Entonces, hay una manera cautelosa en la que debemos proceder, pero no podemos ser negligentes en esto. Es parte del consejo de Dios. Y de nueva cuenta, las Escrituras nos hablan mucho de este tema. Cristo lo hizo en sus evangelios y lo encontramos también en las cartas. Tenemos necesidad de instrucción bíblica en este ámbito. Estemos orando entonces que Dios abra nuestro entendimiento y podamos ver qué relación hay entre nuestro dinero y la gloria de Cristo. Entonces, antes de entrar a nuestro pasaje, quiero resumirles el mensaje principal que estaremos viendo hoy. El motivo de nuestra generosidad, el motivo más alto, el motivo central, proviene del Evangelio de Jesucristo y fluye de un corazón agradecido, un corazón que está lleno de la gracia de Dios. Si pueden quedarse con eso, hermanos, ese es el resumen del mensaje. El motivo de nuestra generosidad, el motivo central, el motivo más alto, proviene del Evangelio de Jesucristo y fluye de un corazón agradecido, un corazón que está lleno de la gracia de Dios. Como en cualquier otro acto de adoración, el ofrendar es algo que debe fluir del corazón y cuyo motivo más alto proviene de la cruz. Si recuerdan eso, si lo meditan y lo aplican, creo, podremos decir, habremos hecho un gran avance. Vamos a ver, hermanos, cómo se refleja esto en el capítulo 8, entonces, de esta carta. Y quisiera dividir este pasaje al menos en 3 puntos. No sé si vamos a alcanzar con el tercero, pero vamos a ver someramente estos 3 puntos. En primer lugar, encontramos el ejemplo de las iglesias de Macedonia, que es con lo que el apóstol comienza, versículo 1 al versículo 6. El ejemplo de las iglesias de Macedonia. En segundo lugar, encontramos la aplicación que el apóstol hace de ese ejemplo para los creyentes en la ciudad de Corinto. La aplicación del ejemplo para los corintios, versículo 7 al versículo 15. Y al final encontramos la administración de esa ofrenda, algunas instrucciones breves con las que Pablo estaba asegurándose de que no iba a haber malentendidos. La administración de la ofrenda, versículos 16 al 24. Me voy a abocar sobre todo al primer y al segundo punto, porque ahí está el corazón de mi mensaje esta mañana. Primero veamos el ejemplo de las iglesias de Macedonia. El apóstol Pablo, hermanos, había escrito una carta a los corintios con palabras que derivaron en el arrepentimiento de aquella iglesia. Eso lo dice en el capítulo 7. Vean por favor en el capítulo 7, versículo 8. Dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Este es el contexto entonces. Había más cartas atrás, no solamente la primera a los Corintios, podemos deducir que había más correspondencia, algunas partes que no tenemos, pero Pablo había escrito a la iglesia para que se arrepintieran de algo. ¿Y cómo respondió la iglesia? Dios produjo esa tristeza en su corazón que derivó en el arrepentimiento. Ahora lo que encontramos en el capítulo 8 y el capítulo 9 son una exhortación para que cumplieran con un propósito que ya se habían hecho. Ahora, Pablo va a tomar la ofrenda, hermanos, de estos creyentes como prueba de que ellos se habían arrepentido y habían hecho un propósito nuevo de querer obedecer. De hecho, les va a recordar, como vimos, que habían hecho ese propósito desde el año pasado, antes de que él escribiera esa carta. Entonces Pablo los va a desafiar de esa manera, diciendo, demuestren ahora, muestren la prueba del amor que tienen para con la iglesia. En esto, su arrepentimiento será evidente. Ahora, estas ofrendas podemos también saber
eran para los hermanos pobres en Jerusalén, que estaban pasando por un tiempo muy adverso. Vayan por favor a Romanos capítulo 15, versículo 25. Romanos 15, 25. Que nos dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia, que la encontramos en el capítulo 8, y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres, para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Y dice Pablo: pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Y algo parecido dice al final de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 16. Podemos saber entonces que esa ofrenda iba a ser destinada a las necesidades de los santos en Jerusalén, que estaban pasando por un tiempo muy adverso. Y esto era algo a lo que ya se habían comprometido. Y la forma en la que el apóstol comienza este ánimo, esta exhortación, es hablándoles de lo que había pasado en las iglesias de Macedonia. Los hermanos que vivían allí, al oír de los santos que estaban sufriendo, estuvieron deseosos de servirlos con sus bienes. Y hay dos cosas que notar en estos dos versículos, el versículo 1 y el versículo 2. Pablo dice: os sabemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia. El apóstol Pablo comienza a describir esa ofrenda que habían hecho como un producto, un resultado de la gracia de Dios. La gracia de Dios produce generosidad en nuestros corazones, especialmente en la situación en la que estaban esas iglesias. Pablo, hermanos, mantiene una perspectiva vertical en todo esto. ¿Importan las necesidades de los santos? Sí. Pero hay algo, hermanos, en un nivel espiritual que está ocurriendo en ese momento cuando esos creyentes deciden ofrendar. Algo invisible. Dios los está moviendo. Dios, por su gracia, está produciendo el deseo en sus corazones de que quieran entregar esta ofrenda de manera liberal, de manera abundante. Y esa es la perspectiva que el apóstol mantiene en todo esto. Eso nos enseña algo importante, hermanos. Cuando hablamos de ofrendas, la perspectiva que debe predominar es esta: arriba y abajo, los cielos y la tierra. Si nuestra perspectiva es horizontal solamente, pues vamos a ver necesidades. Y quizá en nuestros corazones somos movidos a apoyar eso. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a acostumbrarnos de tal manera que esto no se va a convertir en un acto disciplinado, en un acto de adoración. Porque, hermanos, las ofrendas sirven para un propósito santo. Así que nuestra perspectiva en todo esto debe ser vertical. Primeramente para con Dios y después, ahora sí, para con los hombres. La segunda cosa que vemos aquí, que hace más evidente o más profundo este ejemplo de la generosidad, es la situación por la que estaban pasando los creyentes en Macedonia. Fíjense cómo Pablo describe su situación. Dice en el versículo 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Eran hermanos que estaban sufriendo. No esperaríamos que alguien en esa situación hiciera una ofrenda así. Quizá no normalmente. Tiene que ser algo sobrenatural. Que alguien en una prueba semejante, en grande tribulación y en profunda pobreza, diga: hermano Pablo, no tenemos mucho, pero lo que tenemos aquí se lo damos. Queremos que nuestros hermanos en Jerusalén puedan estar bien.
Nosotros hemos participado del bien espiritual. Han salido predicadores de Jerusalén hacia todas las naciones. Queremos devolver algo, de alguna manera, a nuestros hermanos que son judíos en cuanto a la carne, hermanos en Cristo. Así como su tribulación y pobreza eran grandes, de la misma manera, su gozo y las riquezas de su generosidad. Por lo cual encontramos un segundo principio aquí, hermanos, y ese es que la grandeza de una ofrenda no se determina por la cantidad, sino por la respuesta del corazón. No esperaríamos que ellos fueran los más generosos, como he dicho, y seguramente Pablo tampoco esperaba algo así. Él mismo dice, y no como lo esperábamos. Quizá esperaban que hubiera alguna ofrenda, pero no de esa manera y no con esa actitud. Ellos se gozaron de poder participar, algo que se demostró en su generosidad. ¿Dónde se ve más la gracia de Dios, hermanos? ¿En los fariseos que daban de lo que les sobraba o en la viuda muy pobre que echó las 2 blancas en el arca de las ofrendas? Bajo ese marco, podríamos decir que la gracia de Dios se demostraría más en un hombre que ofrenda 100 pesos de todo corazón que en otro que echa 5,000 pesos a regañadientes. Porque el asunto es otra vez el corazón, no la cantidad. Esa no es la primera pregunta que tenemos que hacer. La primera pregunta que tenemos que hacer es, ¿cómo está el corazón? ¿Qué relación hay entre mi corazón y el Evangelio y la forma en que debo usar mi dinero, mi actitud para con el dinero? Es cierto que la circunstancia es diferente, pero los principios que encontramos aquí permanecen, son vigentes. Nuestras ofrendas no van a ser para los santos que están en pobreza en Jerusalén. Nuestro presupuesto no va a ser de esa manera. Pero los principios que encontramos en ese pasaje siguen funcionando de la misma forma. Además, pasemos al versículo 3. El ejemplo de los macedonios incluye que dieron con agrado y aún más allá de sus fuerzas. Dice Pablo, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. En otras palabras, eran creyentes que no estaban dando de lo que les sobraba. No era algo fácil para ellos en un sentido externo. Ya estaban en gran tribulación, estaban en profunda pobreza y seguramente tendrían que hacer un sacrificio mayor para hacer esto. Pero por la gracia de Dios en ellos, aún hermanos, rogaron, nos dice el apóstol Pablo en el versículo 4, para participar de ese servicio. Eso es lo que produce la gracia de Dios. ¿Cuál es la actitud del mundo para con el dinero? Esto contrasta el ejemplo de los macedonios totalmente. O la actitud en el mundo es acumular, 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 o la actitud en el mundo es despilfarrar, despilfarrar, despilfarrar. Pero ¿cuándo escuchamos en el mundo de ejemplos de generosidad como esta? No los vamos a encontrar. Pero los tenemos en las Escrituras, porque ellos conocían la gracia de Dios. Ahora vean, hermanos, en el siguiente versículo, en versículo 5, porque aquí encontramos o aprendemos otro principio importante. Pablo dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Esta es la perspectiva vertical que he mencionado. Cuando pensamos en la ofrenda, debemos pensar primero en Dios, no en las necesidades. A veces, hermanos, por no tener estos principios en la mente, este entendimiento, lo que pasa es lo siguiente. Nos enteramos que en la iglesia hay alguna necesidad. Quizá no había para pagar la renta. ¿Y qué pasa en nuestros corazones? Decimos, no, pues hay que dar, porque si no, no hay para el local. Y entonces damos mucho. Y va pasando el tiempo y se nos olvida. Porque en el momento en que lo dimos,
estábamos pensando solo en la necesidad. Estábamos pensando solo en la situación de la iglesia. Y esa no es la forma en la que debemos proceder. Debemos primero entregar nuestro corazón a Dios. Porque, hermanos, voy a poner este caso. Imagínense, ¿habría algún problema con que tuviéramos 500,000 pesos en el balance de la iglesia? No. ¿Podríamos hacer muchas cosas, muchos proyectos con ese dinero? Definitivamente. Entonces, nuestras ofrendas no deben ser en función del balance que hay en la iglesia. Deben ser en función de un acto de adoración, de decir, Señor, tú me has dado esto, tú me has bendecido, yo quiero glorificarte de esta manera. Como David dijo cuando recibió de las ofrendas para la construcción del templo, de lo recibido de tu mano te damos. Esa debe ser nuestra actitud. No, ¿cuánto dinero hay en el balance? ¿Vamos bien en las finanzas? Si vamos bien, pues entonces bajan mis ofrendas. Si vamos mal, pues entonces suben. Eso refleja que necesitamos pensar en estos principios y no en la necesidad. En otras palabras, la actitud correcta al ofrendar es una en la que entregamos nuestro corazón a Dios y luego pensamos en el servicio a los santos. Es en ese orden. Hermanos, si en 10 años, yo no sé lo que va a pasar, pero si en 10 años esta iglesia tuviera varios pastores y de repente alguien dice, hermanos, yo tengo carga por ir y anunciar el evangelio a... Díganme un país, porque si no yo ya voy a decir uno que ustedes ya saben. a Rumania o a Rusia o a Indonesia. Y vemos que de repente Dios está abriendo puertas para ese propósito. ¿Qué vamos a decir? Si hay, no sé, si vemos el balance y decimos, con esto no vamos a mandar a nadie. Pero si pensamos primero, Señor, quiero entregarte mi corazón. Señor, no quiero tener reservas en mi corazón. Señor, sé que soy propenso a aferrarme a las cosas de este mundo y a pensar en cuántas cosas puedo comprar, en las comodidades que puedo tener, a pensar en los créditos que tengo que pagar en este momento. Y por tanto, hermanos, somos propensos a decir, Señor, mejor le bajo a mis ofrendas. Y no pensar, en lugar de eso, te entrego mi corazón y después voy a pensar en cantidades. Después voy a hacer cuentas. ¿Hay que hacer cuentas? Por supuesto que hay que hacer cuentas, hermanos. Eso no es menos espiritual. El uso del dinero refleja nuestras prioridades. Hermanos, si estás en una deuda por un mal uso, arrepiéntete, pide gracia al Señor y sal de esa deuda en cuanto puedas. La Biblia nos exhorta a eso, a que seamos diligentes con el uso de nuestros recursos. Hay que hacer cuentas, pero primero hay que entregar el corazón. Si hacemos cuentas sin entregar el corazón, ¿qué es lo que va a pasar? No va a ser un acto disciplinado, no va a ser un acto de adoración. Después vamos a ver en el próximo capítulo cómo Pablo nos da ese versículo que todos conocemos. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. La palabra necesidad puede traducirse como obligación. Dos extremos por los que a veces podemos dar, porque nos sentimos obligados, o damos, pero tristes, diciendo, ay, se me va lo que pude haber comprado. Esa no es la actitud, hermanos. Y si esa es la actitud, es mejor no dar la ofrenda, definitivamente, porque esto es un acto de adoración, otra vez. Ese es el orden. La motivación es clave aquí. Pudiéramos entregar aún todo nuestro dinero a los pobres y nuestro cuerpo para ser quemado, pero si no está presente el amor, de nada aprovecha. Eso no lo estoy inventando. Es lo que el apóstol Pablo dijo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13. ¿De qué serviría ofrendar si no nos damos al Señor? ¿Qué diferencia habría entre nosotros y los paganos? Entre un club o una asociación que depende también de donaciones.
De manera que podemos decir que si bien Pablo anima a los corintios a ofrendar, al presentar el ejemplo de los macedonios, está diciendo, entréguense al Señor de todo corazón, como estos hermanos, y después piensan en la ofrenda. Número 2, hermanos, veamos ahora cómo aplica Pablo ese ejemplo en el caso de los corintios. Versículo 8 nos dice, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Pablo les dice, ustedes son ricos en muchas cosas. Ustedes tienen fe, palabra, conocimiento, solicitud, amor. Demuéstrenlo ahora también en su generosidad. Abunden también en esto. Pablo no busca imponerles ninguna carga, pero sí incitarlos a ofrendar de corazón. Él dice, no hablo como quien manda. Aunque por su autoridad apostólica, hermanos, bien pudo haberlo hecho, pero esa no es la actitud de Pablo a lo largo de su vida. Su actitud fue, volteen a ver el Evangelio, volteen a ver a Cristo, piensen en lo que se está haciendo con ese dinero y después piensen en la ofrenda. Pablo los reta a demostrar esa sinceridad de su amor. Y aquí debemos seguir el ejemplo del apóstol. Pablo está siendo cuidadoso para decir esto, no busca obligar a nadie, pero sí los anima a la obediencia evangélica. No es una carga y tampoco está siendo indiferente. Los está incitando al deber, a esa obediencia que he dicho que es conforme al evangelio de Cristo. Y eso lo dice más claramente, hermanos, en el versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a hacer una pausa ahí. Hay una palabra que se ha repetido varias veces ya, y no sé si lo notaron. Es la palabra gracia. La palabra gracia aparecía en el versículo 1. Nos hacemos saber la gracia de Dios. La palabra aparece, no lo tenemos así en nuestra traducción, porque puede traducirse de diferentes maneras, pero aparece también en el versículo 4, cuando dice el privilegio. Es la misma palabra en griego, charis, gracia, la palabra que traduciríamos como gracia. Aparece también en el versículo 6. Asimismo, acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Versículo 7, abundad también en esta gracia. Versículo 9, porque ya conocéis la gracia. Y de nueva cuenta, en nuestra traducción no se ve así, pero en el versículo 19 aparece con la palabra donativo, para llevar este donativo. En el griego es exactamente la misma palabra. ¿Por qué tanta insistencia en repetir la gracia? Porque la gracia, hermanos, es el trasfondo de este pasaje. La gracia es el trasfondo de la generosidad y del evangelio. ¿Qué está diciendo Pablo con esto? Que el ejemplo de los macedonios no era algo improvisado o novedoso. Ellos estaban imitando el corazón de Cristo, el corazón que Cristo demuestra en el evangelio. Entonces, hay un ejemplo infinitamente mayor que el de los macedonios, y Pablo ahora lo pone delante de nuestros ojos. ¿Cuál es ese ejemplo? La gracia que vemos en el evangelio de Jesucristo. Pablo la presenta aquí, o presenta el evangelio, con una metáfora interesante relacionada a las finanzas. Él dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y este versículo es, hermanos, el corazón de este capítulo, y quizá podría adelantarme y decir también de lo que encontramos en el capítulo 9, porque este es el motivo, aquí es de donde fluye todo lo que el apóstol está diciendo. Así que déjenme exponer esta declaración en varias proposiciones, y este va a ser el corazón del mensaje. En primer lugar,
Los corintios habían conocido la gracia del Señor Jesucristo por medio del Evangelio. Eso está claro. La gracia es, por definición, el favor inmerecido de Dios para con pecadores miserables, nosotros. Es que Dios nos dé lo contrario a lo que merecemos. Merecemos su castigo, merecemos el juicio eterno, y Dios nos da lo que es completamente opuesto a eso. No solo renunciando a dar ese castigo, sino con un favor positivo derramado sobre nosotros. Eso es lo que encontramos en el Evangelio. No la gracia de un mero hombre, no el favor de los ángeles, sino, como Pablo la llama, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la gracia del Dios encarnado. Esa gracia llega a conocerse y recibirse cuando escuchamos el Evangelio y ponemos nuestra confianza en Cristo. En ese momento podemos decir, hemos conocido la gracia. En segundo lugar, la gracia de nuestro Señor Jesucristo es otorgada de manera libre y generosa. Con esto quiero decir, no hay nada que obligara a Cristo a hacer esto. No hay nada, ni siquiera algo en nosotros que lo impulsara un poco para hacerlo. Hay algunos que dicen por ahí, es que somos tan valiosos que Cristo se entregó por nosotros. Blasfemia. Somos pecadores miserables. Somos deudores infinitos. No podemos pagar, no hay con qué. ¿Y qué dice Cristo? Yo voy a pagar su deuda. Yo voy a pagarla por ustedes. Voy a sufrir la muerte que ustedes merecen para otorgarles una vida que jamás podrían conseguir. Fue una decisión voluntaria y fue una decisión desinteresada. Porque, ¿qué podríamos aportar nosotros, criaturas, a la deidad? Nada, absolutamente nada. Dios desde la eternidad ha estado en completa bienaventuranza. Él es feliz en el sentido más absoluto de esa palabra. Y sin embargo se dice que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Es esta gracia la que debería llevarnos, hermanos, a terminar con el egoísmo que se levanta en nuestros corazones. Porque la gracia de Cristo nos enseña a dar a otros libre y generosamente, sin esperar nada a cambio. En tercer lugar, la pobreza de Cristo en este pasaje es sinónimo de su humillación. Y esto es clave, hermanos. La pobreza de Cristo es sinónimo de su humillación. Y la riqueza aquí es sinónimo de la gloria que tenía con el Padre antes de que el mundo fuese. Es decir, el Señor Jesucristo se humilló asumiendo una naturaleza humana y padeciendo por nosotros. Nació de mujer en el seno de una familia humilde. No tenía dónde recostar su cabeza, Él lo dice en los evangelios, y fue sostenido, por ejemplo, por mujeres que lo servían de sus bienes. Bien pudo haber permanecido en la gloria del Padre, pero se humilló por amor a nosotros. En el mundo, hermanos, oímos de reyes que piden tributos a sus ciudadanos, pero solo en el Evangelio oímos del Rey de Gloria que se humilla por amor a sus siervos, para que ellos también puedan participar de la gloria de su reino. ¿Por qué es tan importante entender que la pobreza aquí de la que se nos habla es la humillación de Cristo? Porque en la medida en que meditamos en la humillación de Cristo, vamos a entender el motivo que el apóstol Pablo quiere encender en nosotros. Así que déjenme pasar a otro principio aquí. La pobreza de Cristo resulta en nuestro enriquecimiento. Esto es, su humillación resulta en riquezas espirituales para nosotros. Cristo no prometió riquezas terrenales,
Por eso es tan importante entender a qué se refiere la humillación de Cristo y después que con su pobreza, con esa humillación, nosotros hemos sido enriquecidos. Porque no estamos hablando de riquezas terrenales, estamos hablando de riquezas espirituales, riquezas celestiales. Cristo no vino a darnos riquezas por su humillación, riquezas en este mundo, pero Él vino a otorgarnos las riquezas celestiales. Como dice Pablo en su primera carta a los Corintios, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Sí, pues somos ya partícipes de las riquezas espirituales y vemos la mayor demostración de gracia en el Evangelio. Hermanos, ¿cómo podríamos aferrarnos ya a las riquezas terrenales? ¿Cómo podríamos mantener una actitud egoísta y mezquina? Porque es contraria al espíritu del Evangelio, porque es contraria a la cruz, porque es contraria a la gracia, porque es contraria a todo lo que vamos a experimentar en la vida venidera. Porque en la vida venidera lo que vamos a experimentar, hermanos, va a ser el amor de Dios. ¿Y qué es el amor de Dios? Sino que Dios se entrega voluntariamente a nosotros, nos da de sí mismo para que participemos de Él. En conclusión, el Evangelio afecta profundamente la forma en la que debemos pensar en los recursos económicos, en las ofrendas y en la generosidad. Espero, hermanos, que en este punto podamos ver ya la relación que hay entre el Evangelio y nuestra forma de ofrendar. Porque esa es la clave. Otra vez, no la cantidad. Otra vez, no la necesidad. La clave es el Evangelio. Si tenemos el Evangelio en orden, hermanos, si esa es nuestra prioridad, lo demás va a estar bien. Lo demás va a estar bien. No hay de qué preocuparse. Lo demás va a estar bien. Pero si esa no es nuestra prioridad, hermano, prepárate para el afán, prepárate para la indisciplina en tu casa, para ver deudas en tus números, para seguir trabajando y decir, Señor, estoy trabajando y no me llega el dinero. ¿No estoy recibiendo? Cristo nos enseñó, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás va a ser añadido. Y si invertimos eso, lo que encontramos es frustración y ansiedad. Pero si nuestras prioridades están en orden, hay contentamiento. Hermanos, no faltan los frijoles y las tortillas. Ya si hay postre, pues está de más, gracias a Dios. Pero así debe ser nuestra prioridad. Permítame terminar aquí brevemente con algunos principios más. Y esa es la forma en la que Pablo nos presenta ese último punto de cómo se iba a administrar esa ofrenda. Los corintios se habían propuesto en realizar la ofrenda desde el año pasado, dice el apóstol Pablo en el versículo 10. Y Pablo les dice que su propósito culmine ahora en esa obra. En el versículo 12 les da este principio que aplica para muchas cosas, pero en este caso a las ofrendas. Porque él dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Y este principio nos dice que el momento de ofrendar debe haber una voluntad dispuesta y la cantidad ha de ser según lo que uno tiene. Es el momento en el que hacemos cuentas. Pero primero tiene que haber esa voluntad. Ese principio aplica para muchas cosas, hermanos. Dios ve la voluntad, Dios ve el corazón. Este es el orden que hemos visto. Primero el deseo de hacerlo y luego la determinación de cuánto. Ese es el orden. Una vez más, recuerden, se trata de un asunto del corazón. Dios conoce nuestro corazón. En los versículos 13 y 15 encontramos un principio de igualdad. Pablo dice, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. No que todos tengan la misma cantidad, porque la iglesia no se trata de eso. Hay personas que por su trabajo van a recibir más, pero que los que tienen abundancia
ayuden a los que están en pobreza. Pues en algún momento la situación puede ser al revés. Y Pablo está aplicando esto en función de las iglesias. A los corintios les está diciendo, a ustedes les está yendo bien ahorita, a los santos en Jerusalén les está yendo mal. Lo lógico es que ustedes que están bien ahorita los apoyen y quizá en algún momento la suerte pueda revertirse y puedan estar ustedes en la otra posición. ¿Qué les gustaría que hicieran con ustedes? Pues la regla de oro. Hay que hacer con los demás así como queremos que hagan con nosotros. Por último, hermanos, tenemos en esta última parte cómo Pablo empieza a hablar de los que iban a llevar la ofrenda. Incluye a Tito en el versículo 16, incluye también en el versículo 18 al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias, no sabemos quién sea con certeza, y se incluye a otra persona en el versículo 22 que dice, enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene entre vosotros. ¿Qué es lo que aprendemos de esto? El principio detrás es que las ofrendas deben ser administradas por más de una persona. ¿Por qué? Porque si una sola persona las tiene, aun sea la persona con el corazón más puro, puede ser corrompida por eso o, en su defecto, quizás no lo está haciendo mal, pero puede prestarse a malinterpretaciones. ¿Y qué dice Pablo? Versículo 20, evitando que nadie nos censure, o sea, guardándose en su ministerio, hermanos, de cualquier malentendido, cualquier cosa que pudiera prestarse para causar una disputa o una división, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Entonces, hemos encontrado, hermanos, en este pasaje, y como les he dicho, en el corazón de estos dos capítulos, en el versículo 9, cuál es el verdadero motivo, el motivo cristiano que debe estar detrás de la generosidad. Y aprendemos, hermanos, que el Evangelio habla a todas las áreas de nuestra vida. Si no pueden ver cómo, lean, por ejemplo, la primera carta a los Corintios y se van a dar cuenta que el apóstol Pablo todo lo resuelve, hermanos, yendo una y otra vez a la cruz de Cristo para enseñarnos cómo el Evangelio tiene algo que decirnos acerca, hemos visto aquí, del dinero, acerca del amor en la iglesia, acerca de las ofrendas, acerca de cualquier cosa en esta vida. Oremos pues que el Señor nos dé gracia, hermanos, para que podamos reflejar el conocimiento que tenemos en esta iglesia ya del Evangelio y de esa preciosa gracia en actos de gratitud, en actos de generosidad y adoración a nuestro Dios. Oremos, hermanos. Señor, te damos muchas gracias, porque una y otra vez nos recuerdas, Padre, tu bendito Evangelio. Gracias, Señor, porque nos haces ver que ese es el mensaje que necesitamos, es la verdad que requieren nuestras almas, no solo para la salvación, sino también para nuestra obediencia, Señor. Danos entendimiento, Padre, abre nuestros ojos con tu Espíritu Santo para que podamos profundizar en las verdades de tu amor y de tu gracia y seguir entendiendo más, Señor, cómo quieres que vivamos. Ayúdanos, por favor, Padre, y que esta iglesia pueda distinguirse entre tantas cosas, Señor, en las que ya abunda también en esa generosidad. Ayúdanos, Padre, a glorificarte de esta manera y danos sabiduría, Padre, para preparar el presupuesto también para esa reunión y poder hablarlo, Señor, con un mismo sentir, en unidad. Y, Padre, que podamos ver más allá de lo que alcanzan a ver nuestros ojos, ver más lejos, Señor, voltear a ver a este mundo y la necesidad que hay de que este mismo Evangelio que hemos recibido también llegue a ser conocido por otros. Ayúdanos a invertir nuestras vidas, Señor, para tu gloria y para hacer de esas recompensas eternas que has preparado en los cielos para nosotros. Obra también en los que están aquí que aún no te conocen. Señor, si esto ha hablado quizá a la avaricia que puede haber en sus corazones, al egoísmo, Padre, hazlos ver, Señor, que tienen necesidad de acudir a Cristo para ser salvos.
Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.